Este es el primero de una serie de 2 vídeos con los que quizá debería haber empezado el canal. Lo que sucede es que en su momento me parecía más importante que vierais los contenidos que voy a ofrecer en este canal más que presentarme yo y decir quién soy yo. No obstante, viendo los comentarios y la acogida que han tenido los vídeos que voy presentando y la confusión de algunos espectadores, pues bueno, hago estos vídeos un poco para presentarme. Entonces, con ellos vais a conocer un poco quién soy, cuál es mi trayectoria política y qué es lo que defiendo. Así que allá vamos. Bueno, bienvenidos a la Guarida del Zorro. Yo soy Rubén Chisbert y en este vídeo voy a contaros un poco quién soy, cuál es mi trayectoria política y qué es lo que defiendo, como bien he dicho. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que siempre he sido una persona que ha buscado la libertad y la independencia. Entendiendo la libertad como la explica Jorge Santayana en su libro Dominaciones y Potestades en el capítulo Libertad Vital, en el que habla del sentimiento intrínseco del ser humano de querer sentirse libre, como los niños pequeños cuando no saben muy bien por qué, pero cometen esas travesuras de investigación del mundo. Bueno, pues yo siempre he sido un poco así. Cuando era pequeño era súper inquieto. Bastaba que mis padres me dijeran que no hiciera algo para que yo lo hiciera, pero no por rebeldía, sino porque yo quería saber por qué. No me bastaba que alguien me dijera las cosas, quería saber por qué no se tenían que hacer una cosa o cuáles eran las consecuencias de hacer algo. Era una manera mía de investigar el mundo. Y bueno, así me llevaban muchísimos castigos, dicho de paso, aunque siempre los he asumido. Siempre asumía cuando cometía una travesura o hacía algo que luego me iban a castigar. Y siempre he asumido los castigos o las consecuencias, digamos, de los actos que yo iba haciendo. A esto va ligado el hecho de que mis padres nunca me han hablado de política. Mi familia siempre se ha considerado muy progresista y lo que socialmente se podría entender muy de izquierdas, aunque dentro de lo que es los partidos de izquierda de la socialdemocracia. Y yo nunca, aunque nunca en mi familia se ha hablado de política, mi familia digo mis padres, mi familia próxima, mi familia digamos amplia, mis tíos y tal, con los que tenemos una relación muy cercana, pues sí que se habla mucho de política, pero desde esta perspectiva, como digo, de los partidos de izquierdas. Entonces yo cuando yo fui creciendo, me adherí, digamos, a estos partidos, ¿no?, que podríamos entender pues en su momento cuando tenía 16 años, Izquierda Unida y tal, pero no terminaba de ver en ellos coherencia. O sea, no sabía por qué, pero había algo que no me gustaba en cómo funcionaba el sistema, ni en cómo se hacían las leyes, ni en cómo... En su momento no lo sabía explicar, pero había muchas cosas que me parecían incongruentes. Como ya no solamente en la incongruencia de los propios partidos, en su manera de ejecutarse, lo que ellos hacen, sino en el propio régimen en sí, en apoyar una monarquía, cuando se supone que son republicanos, en defensa de una cosa... O sea, había muchas cosas que no entendía y que no me parecían correctas, pero no sabía decir por qué, porque claro, la alternativa a lo que había era la nada. O sea, para mí yo pensaba que vivíamos en una democracia y que los partidos que a mí me gustaban eran partidos de izquierdas, progresistas y tal, y por lo tanto la alternativa, no había ninguna alternativa, porque la alternativa a la no democracia era o la dictadura o qué, o volver a lo anterior, ¿no?, que era Franco y por las cosas que me contaba mi abuelo, esa vida de tener que irse a Francia porque aquí no había donde comer, por las consecuencias de la guerra, en fin. Pero bueno, como digo yo, cuando empecé a sentir mucho interés por la política era entre los 14, 16 años, ¿no? Y como digo, ya había cosas que veía que no funcionaban, que no me gustaban, que para empezar había que seguir siempre lo que decía la corriente ideológica del partido al que tú pertenecías o al que tú te adscribías. Y si tú te planteabas algo fuera de esa línea, ya te identificaban como una persona de otro partido, ¿no? Esa clasificación y ese posicionamiento ideológico ya me parecía algo ahí raro, me chirriaba, algo no me gustaba en eso. Y además esto unido al hecho de que yo siempre he querido investigar las cosas por mí mismo, por esa misma motivación por la cual yo cuando era pequeño era una pesadilla para mis padres, pues siempre he querido buscar yo por mí mismo las razones de por qué son las cosas, cuáles son las leyes naturales que gobiernan el mundo, ¿no? Y no que me las digan. Entonces yo siempre veía cosas en la política española, independientemente en unos o en otros, que no me... Es como cuando Morfeo habla con Neo antes de sacarle de Matrix y del sistema y le dice, bueno, tú percibes que algo no funciona, aunque lo que sabes, lo que percibes no lo puedes explicar. Y está ahí como una astilla clavada en tu mente. Y eso esa frase me describía tan bien a mí porque yo no veía solución.
No veía alternativa a cómo estaban las cosas. El destino quiso que un día, buceando por internet, me encontrara con un programa de La Clave. Y en él aparecía una persona que yo no sabía muy bien si era de derechas o de izquierdas. Estaba intentando todo el rato preguntarme, ¿esta persona pero es de derechas o de izquierdas? Pero este tío, ¿qué es lo que está diciendo? Y realmente lo que estaba diciendo era describiendo cómo funcionaba el sistema. Él estaba diciendo, bueno, yo no voy a entrar a decir si estoy a favor o en contra de cómo se juega el partido, sino que luego voy a hablar solo de las reglas del juego. No voy a entrar en más, porque dependiendo de las reglas del juego, se pueden jugar unas jugadas u otras. Si las reglas del juego no son honestas, el juego no va a ser honesto. No va a ser honesto. Si las reglas de juego son honestas, el juego será honesto. Yo lo que quiero es que el juego sea honesto. Y por lo tanto simplemente voy a describir las reglas de juego que hay en España. Y me encontré este vídeo. Como yo he empezado diciendo que esto no es un régimen democrático, y como no es una opinión lo que estoy diciendo, lo digo dogmáticamente, porque es ridículo rehuir el dogmatismo cuando se trata de describir. Permitidme que describa y diga por qué no es democracia. Y luego me respondáis a esos argumentos. A una opinión no, porque si vosotros decís que es democracia y yo digo que no, no tiene valor ninguno de los dos. Yo voy a dar argumentos. 5 personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice si no se molestaran ni en hacer listas. Se presentaran los 5 solos. El pueblo votara proporciones, el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Eso es una ficción. Y eso se llama, literalmente, oligarquía o oligocracia. Pues claro, en ese momento me estalló la cabeza. O sea, había muchas cosas que no entendía hasta el momento, que entonces empezaron a cobrar sentido. Por una perspectiva que yo no había tenido en cuenta, que nadie me había contado, y que era la perspectiva desde fuera del régimen, ¿no? Como decía Humboldt, la mente se abre desde dentro. Pues mi mente desde dentro se abrió, estalló, y dije, ostras, entonces claro, entonces sí, claro, el tema es si no vivimos en una democracia, y la alternativa es la democracia porque son las reglas de juego, ¿no? Y dependiendo de esas reglas de juego, entonces uno ya puede hacer las jugadas en cuanto si es de derechas o de izquierdas, si es conservador o progresista, etcétera, etcétera. Pero si no estamos en una democracia, entonces ¿en qué estamos? Y entonces empecé a investigar y, bueno, fue cuando descubrí a Antonio García Trevijano, ¿no? Es imposible que yo pueda explicar mi modesta, a mis 29 años que voy a cumplir, modesta trayectoria política e intelectual sin hablar de don Antonio García Trevijano. Bueno, pues yo descubrí este programa con 18 años y entonces empecé a seguir a este hombre por donde entonces lo hacía, que era a través de un periódico que se llamaba Diario Español de la República Constitucional. Empecé a leer algunos artículos y luego ya abrí una radio que se llamó Radio Libertad Constituyente, en el que yo casi todos los días, de camino a clase, le escuchaba cuando yo iba a estudiar mi primera carrera en Valencia. Entonces yo ya llegué a un momento en el que termino mi primera carrera con 23 años en Valencia y se me plantea qué hacer con mi vida. Esto fue en el 2012, en plena crisis económica. Yo hasta entonces había estado trabajando siempre desde los 16 años y en ese momento no había manera de encontrar trabajo ni de camarero ni de nada. O sea, Valencia era el desierto profesional. En 2012 no había manera de que uno pudiera trabajar de nada. En esa época, al poco tiempo, mi hermano terminó la carrera de arquitectura y decidió irse fuera de España, a Inglaterra, a buscar trabajo. Y entonces yo me planteé, cuando terminé mi carrera, bueno, pues yo puedo hacer 2 cosas. O me voy fuera de España a buscarme la vida, o tiro los dados y apuesto por lo que yo realmente quiero, que es intentar hacer lo posible para cambiar las cosas aquí. Y la única manera que se me ocurría era aprender del mejor, y para mí el mejor en ese momento era Antonio García Trevijano. Entonces, con 23 años, terminé mi primera carrera. Antes de terminarla, antes de presentar mi proyecto de final de carrera en mi primera carrera, que fue arte dramático, me matriculé en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y me vine a Madrid con el objetivo de aprender derecho político y aprender de don Antonio García Trevijano y entrar en contacto con él. Claro, yo ya le conocía desde hacía tiempo y sabía que su discurso era muy crítico con el régimen actual. Antonio García Trevijano había sido el principal opositor al régimen de Franco, el que había coordinado la Platajunta, la Junta Democrática, el que había abogado en ese momento por la ruptura democrática, el único consejero republicano de don Juan de Borbón, del padre de Juan Carlos, que se opuso a la designación de Franco de Juan Carlos, de su hijo, y se metió en la Junta Democrática defendiendo la ruptura democrática.
unidos, Antonio García Trevijano por la República y don Juan por la monarquía, pero claro, que toda esa historia me parecía fascinante. Bueno, entonces yo decidí entrar en contacto con don Antonio García Trevijano. Claro, yo en ese momento no podía permitirme para nada alquilar un piso o una habitación, más comida, más gastos, más universidad, vamos, eso era imposible para mí económicamente ni para mi familia. Entonces descubrí que hay una serie de colegios mayores en Madrid que pertenecían al ejército, yo no sabía entonces ni lo que era un colegio mayor, y los hijos y nietos de militares podían ir allí y, bueno, creo que eran 500 euros al mes, una cosa así. Entonces era mucho más económico porque entraba comida, alojamiento, no tenías que prácticamente gastarte dinero en nada más. Y para mí era la mejor opción hasta que yo me estableciera aquí, encontrara trabajo y tal. Y ahora es cuando viene la parte, digamos, práctica, ¿no? de mi trayectoria política con don Antonio. Bueno, entonces coincidió mi primer año de carrera, nada más llegar a Madrid, y mi entrada en contacto con don Antonio García Trevijano. Inmediatamente, el primer año de carrera de Derecho, había muchas asignaturas a las cuales yo creo que fui 2 veces, o una, incluso. Bueno, me acuerdo ahora la anécdota de Derecho Constitucional 1, en el que yo fui y hablé con el profesor, le expliqué por qué yo consideraba que España era una democracia y le expliqué la teoría de la separación de poderes de Montesquieu, del espíritu de las leyes, y el propio profesor, decano de la Facultad de Derecho, me reconoció que él no había leído a Montesquieu. Entonces yo, claro, me quedé diciéndome, entonces, ¿qué me está diciendo? Entonces, ¿qué está usted? ¿Qué es esto? Bueno, entonces yo básicamente entonces yo no aparecía por clase en muchas asignaturas porque me parecía una pérdida absoluta de tiempo. Además, ya había estudiado una carrera y no quería, vamos. Bueno, entonces yo primero de carrera prácticamente no asistía a clase porque me parecía una pérdida absoluta de tiempo y me estaban contando milongas. Lo cual exigía que luego yo hiciera muy buenos exámenes, porque sabéis que con el sistema actual de Bolonia el 30% de la nota es la presencia a clase y los trabajos. Yo tenía que sacar un mínimo de un 7 en todos los exámenes para en la evaluación final tener un 5. Pero bueno, básicamente yo lo que hacía era por las mañanas ir a casa de Antonio García Trevijano, estaba mientras grababan el programa de radio, que se grababa por la mañana, a veces hacía de presentador, locutaba, comentaba con él algunas noticias, pero básicamente lo que hacía era escuchar y aprender de él, de Dalmacio Negro, de Gabriel Albiac, de personas que iban allí y que yo me quedaba fascinado y con la boca abierta de cómo sobre unas noticias que todo el mundo leía sacaban una información y hacían unos análisis políticos que nadie hacía y que tenían una riqueza y un valor espectacular. Yo me acuerdo de estar en la radio apuntando nombres todo el rato de autores, de libros, porque no me los ofrecía nadie. Y luego acudía a ellos con ese mismo fuego, ¿no? Con el que os he dicho que de pequeño quería buscar por mí mismo las cosas, si lo que decían era verdad o no, y lo que encontraba eran auténticas perlas, auténticos diamantes literarios, bueno, pues en Montesquieu, en Marsilio de Padua, en Hobbes, en Tocqueville, en Tom Paine, todo lo que yo leía, en Calhoun, en Disquisiciones sobre el gobierno de John Caldwell Calhoun. Todo lo que yo encontraba era básicamente una formación que yo jamás le podré devolver a don Antonio y a las personas que formaban parte de la radio. Bueno, y dicho esto, llegó un momento en el que yo, en el colegio mayor, que además estuve durante todo el curso dando clases gratis de oratoria y retórica sin que me pagaran ni un solo centavo, le ofrecía al director, porque se hacían unas conferencias cada 2 semanas allí que eran obligatorias y eran un auténtico bodrio. O sea, la gente que iba allí, los colegiales que estaban obligados a asistir siempre, porque si no te ponían un parte o no sé qué, y a los 3 partes te expulsaban 2 días o una cosa así, chorradas de colegios mayores. Me hablé con el director y le dije, yo tengo contacto con Antonio García Trevijano, quizás sería interesante que viniera aquí a hacer una conferencia. Y aquí es donde me empiezo a dar cuenta ya no solamente de que las ideas y el discurso que defendía don Antonio y las personas que estaban a su alrededor, ¿no?, eran oro puro para cualquier persona que busque la libertad de pensamiento, sino que además su discurso estaba prohibido en España y lo viví en mis propias carnes y por eso hago este vídeo en el cual voy a contar un poco lo que pasó y lo que yo viví y me hizo ya decir, bueno, esto ya no se trata de una formación intelectual, sino de que hay que dar un paso adelante y hay que tomar responsabilidad y actuar para que este mensaje se difunda, porque enfrente está todo el Estado que pretende que esto no se sepa. Y como he dicho, le dije al director del colegio mayor, si quería organizar una conferencia, porque yo tenía contacto con Antonio García Trevijano y si a él le parecía bien traerlo, con la única condición de que fuera a puerta abierta, es decir, que pueda venir gente del exterior, seguidores de don Antonio, de otras cadenas, de otros medios de comunicación, a cubrir la conferencia. Y a él le pareció genial. Y lo que sucedió a continuación me dejó perplejo, y fue que esa conferencia fue prohibida. Fue prohibida
en 2013 en España, en Madrid, cuando un señor iba a dar una conferencia en un colegio mayor, cuando ahí venía cualquiera a decir lo que quisiera. Entonces me pareció algo escandaloso. Pero bueno, como os he dicho, es una cosa que comentamos en la radio y he seleccionado unos 10 minutitos del programa que hicimos especial de por qué se prohibió esta conferencia y creo que es muy significativo que lo ponga para que vosotros veáis un poco lo que yo viví en ese momento, ¿no? Bueno, pues os lo dejo a continuación. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Sí, buenos días. Voy a empezar ya el programa con la presencia que acaba de llegar de Rubén, comentando por qué razones se producen noticias como la de la suspensión o prohibición de mi conferencia en el colegio mayor donde está viviendo Rubén. Una conferencia sobre el porvenir de España. ¿Por qué la prohíben? ¿La República de Weimar no fue la antesala de Hitler? ¿Es que lo que vino después de la República de Weimar no fue mucho peor que la propia República? Pues eso digo, no es lo peor que le puede suceder a España a la partitocracia actual. Esa está corrompida ya hasta las cejas, todos están corrompidos. Bueno, ya se sabe lo que es, están acostumbrados. Lo que puede venir es peor que lo que hay. Y por eso quiero darle ahora la palabra para ver qué motivos puede haber tenido el director, que es un coronel del ejército, para haber prohibido, porque yo diré las palabras literales que hablé con él. Pero primero quiero darle la palabra a Rubén para que nos diga los preparatorios y luego yo diré mi conversación con el director. Buenos días, David y don Antonio. Buenos días. Los que seguimos a don Antonio los que siguen a don Antonio desde hace mucho tiempo, yo lo sigo desde que tenía 18 años, tengo ahora casi 25, hemos oído a don Antonio en su periodo de actividad política, de la transición, su preparación durante el franquismo para el momento de la transición, que es un tema apasionante, que todos peleamos para que se conozca, pero yo pretendía, en mis conversaciones y en mi trato con don Antonio, que esta conferencia ofreciera a los seguidores algo nuevo, en lo cual don Antonio ha demostrado que es también muy eficaz, que es en el análisis de los fenómenos políticos actuales y de cómo esto afecta a la política que se desarrolla posteriormente. Yo tengo que decir que sí, soy colegial del Colegio Mayor Barberán, lo voy a ser ahora durante poco tiempo. Cuando yo ofrezco al Colegio Mayor Barberán la posibilidad de que don Antonio ofrezca una conferencia allí, lo primero que me encuentro es un director entusiasmado. El problema viene cuando hay una serie de invitados de honor, entre los cuales figuran pues nombres de relevancia. Entonces, yo le doy al señor Luis Marguenda esta lista. Ante esta lista, el director, a las 10:30 de la noche, cuando su horario de oficina es de 9 a 10 a 9 a 2 de la mañana, a las 10:30 de la noche, cuando yo estoy saliendo de la ducha, me voy a la cama, me llama a mi habitación y me pide que baje a su despacho, que quiere hablar conmigo urgentemente porque me dice, esto no puede ser. Yo, bueno, me visto, bajo y me lo encuentro compungido detrás de su escritorio, rojo, muy nervioso, diciéndome que esto se le ha ido de las manos, que a ver qué hace él con esta serie de personas tan ilustres que van a venir aquí, que él no tiene capacidad para acoger a esta gente, que él tiene que ahora gastarse mucho dinero en hacer un gran cóctel para agasajar a estas personas. Toda una serie de argumentos que redundan en la pompa y en el figurar hacia los demás, que yo no entiendo. Vamos a ver, son personas que sí es verdad, tienen cierto peso, pero vienen a escuchar a un amigo, no vienen aquí a comer, don Luis. Pero no hay manera de que yo se lo explique. Y a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, ya me llama por teléfono y me dice que por una orden superior se le ha ordenado cancelar la conferencia en relación a que dicha conferencia iba a tener lugar en
fechada, su fecha muy cerca de las elecciones autonómicas, y que esto puede trascender mediáticamente, etcétera, etcétera. Lógicamente pensando en que si va una serie de personalidades, pues es más probable que los medios de comunicación se hagan eco de esto. Yo, que en ese momento yo soy consciente de que dada mi edad y mi situación, mi palabra contra la de un coronel del Ejército del Aire no va a tener mucho peso, inmediatamente me bajo corriendo cuando llamo a don Antonio y le pongo el teléfono a don Antonio. Su primer argumento es que la expectación creada, las personas que iban a asistir, el número de llamadas que él ha recibido en el colegio, me cita desde Huelva, Asturias y varias regiones de España, le ha preocupado porque el número va a ser muy importante y desborda el cuadro institucional del colegio para recibir a unas tantísimas personas. Esa es su primer línea argumental. Yo le digo que no se preocupe, que todas las personas que vienen son amigas. Que los que vienen incluso fuera de España, los que no conozco, vienen por fidelidad, lealtad hacia mi persona. Y que aunque se queden sentados en el suelo o no entren, no pasará nada. Pondremos un micrófono y se hablará de todo. Al ver que para mí eso no era inconveniente, que era fácil rebatirlo, pasa otro argumento. Dice, no, es que no estamos preparados institucionalmente porque tenemos que dar de comer. ¿Cómo que? Yo no entendí, que dar de comer. Dice, bueno, que tenemos que ofrecer una cena a los principales figuras, y tengo entendido que vienen figuras tan importantes, y él ya me cita, si es que vienen directores de periódicos, periodistas de primera envergadura, académicos, catedráticos, personas conocidas nacionalmente. Claro, nosotros no estamos preparados para hacer a la altura de esas personas tan insignes. El colegio no está preparado, tenemos que tener tiempo de sobra para prepararlo como merecen tanto usted como sus invitados. Segundo argumento, yo digo no, esas personas antes que nada vienen a conocer la verdad, vienen a oírme a mí, no vienen ni a comidas ni a instituciones, a nada, vienen a oírme a mí. Porque el tema que voy a hablar es el porvenir de España. Y le digo la diferencia entre porvenir y futuro, la que acabo antes de explicar. Y digo, como voy a hablar del porvenir de España, ¿qué es lo que va a llegar? Y eso que va a llegar, pues no, yo lo sé, pero la gente no lo sabe. Están aventurando que si Podemos, que si Ciudadanos, que si bipartidismo, que si final, no saben. Pues tiene tal interés que desde luego que a mí no me extraña que una vez conocido el tema haya expectación. Pero eso es normal, no va a pasar nada. Entonces saca otro argumento. Y por primera vez ya dice, no, es que me lo ha prohibido la superioridad. Eso cambia por completo. O sea, se me dice que lo ha suprimido por orden que él ha recibido la orden de cancelar la conferencia. Y digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué superioridad? El ejército no me responde. Dice, no, es la superioridad, no me aclara más. Entonces me dice, no, es que el argumento fundamental es que estamos en periodo electoral y la avalancha de gente que va a venir de toda España, que sé que van a venir, van a llenar esto y va a tener influencia en los medios por las personalidades que hay aquí que van a venir. Esto va a ser reflejado en los medios de comunicación, y en periodo electoral la superioridad ha dicho que no, que eso no, que vaya a influir en los medios de comunicación. Y ese es el argumento definitivo, que la superioridad se ha asustado de la repercusión que puede tener en los medios de comunicación la conferencia mía en un colegio mayor de Madrid. Esos son hasta ahora los argumentos. No hay más. El tema es, primero, me dice mi amigo, claro, mi verdadero amigo, a pesar de su edad, que ha demostrado la lealtad y la fidelidad que ha levantado en defensa de mi persona y de la conferencia. Pues claro, Rubén, la primera reacción suya es irse del colegio. De ninguna manera, ¿pero qué estás diciendo? Primero, es tu medio de vida. Va a ser muy difícil que encuentres otro medio mejor. Tú no puedes irte de ninguna manera. Dice, no. Lo que tienes que luchar y derrotar a la conventa a todos no solo a tu colegio, no solo al colegio, a todos. Decir, esta es la verdad de lo que esto es intolerable. ¿Qué superioridad es? Si es verdad,
horrible. Y si es mentira, ¿cómo podemos estar admitiendo un director que tiene la cobardía de no atreverse a dar una conferencia por el nombre, la influencia que puede tener el nombre de García Trevijano? ¿Esto qué es? Tienes que convencer a tus compañeros. No es eso solo, es un problema de la universidad. Es que tienes que hablar con todos los colegios mayores de Madrid, todos los que dependen de la Universidad Complutense, que hagan causa común. Venga, decir, ¿qué es esto? Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos estudiantes universitarios en un colegio y nos manejan de esta manera y nos dicen que no, pero ¿esto qué es? Es que no sabéis lo que es la lucha. Pero si eso no es nada comparado con la lucha por la libertad, esa es tu obligación, no irte, luchar. Y si fracasas, entonces podrás anunciar que te vas de un colegio que te da vergüenza, como hijo de militar, estar en él. Si no, no. Mientras tú no puedas presumir de que te vas porque es vergonzoso que un colegio de militares no tenga el valor que se le supone a los militares de una persona que va a hablar del porvenir de España, probablemente en términos negativos, pero yo todavía no he dicho qué iba a decir, pero lo voy a decir, lo diré, ya veremos. Entonces sí comprendo que te vayas, si no, no lo comprendo. No comprendo porque eres luchador, eres honesto, estás luchando por una causa noble. ¿Tú cómo vas? ¿Por qué vas a tirar la toalla a la primera de cambio? No, la toalla nunca. Si te derriban, que te derriben, te dejen caos. Pero tirar la toalla, no. Ese es lo que de verdad es mi consejo. Por esto yo, ahora que tengo una pequeña emisora de internet, puedo contaros todo esto. Y contaros y pedirle a Rubén que no ceje la lucha. No por mí, por él mismo, por su propia personalidad. Que exponga su caso. Que recorra todos los colegios mayores diciendo, esto ha pasado. Esto se puede consentir. Esto es una universidad. ¿Es la libertad de expresión? ¿Es la libertad de enseñanza? ¿Es la libertad de cátedra? En fin, yo invito a todos vosotros, a todos los que me oyen, a que comprendáis que todo esto que he contado lo hago en honor vuestro y en agradecimiento a vuestro permanente apoyo. Gracias, amigos, y lo que podéis estar seguros es que jamás dejaré de ser quien soy. Hasta el último segundo de mi vida no dejaré de decir la verdad, pase lo que pase. Finalizamos el programa de hoy, queridos oyentes. Agradecemos su participación a Rubén Gisbert y, por supuesto, a don Antonio García Trevijano. Pasen un buen día. Bueno, pues ya habéis visto, para mí fue algo completamente revelador que la voz de este hombre, de un señor de casi 90 años, en 2013 en España estuviera prohibida porque iba a hablar de lo que pasaba políticamente en España, de lo que era políticamente España, porque había sido testigo privilegiado en la transición de la traición de los partidos políticos, de la traición de Juan Carlos a su padre, que había aceptado una designación de un dictador en contra de la voluntad de su padre. Claro, todo eso yo supongo que don Antonio también le voy a decir en el colegio mayor, pero que estuviera prohibido, a mí me encendió un fuego dentro del estómago de decir, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Pero cómo puede ser? Además, alentado por eso que me decía don Antonio, ¿no? Tienes que buscar, tienes que ir. Y fue exactamente lo que hice. Moví cielo y tierra, me dirigí a todos los colegios mayores de Madrid, me dirigí al rector de la Universidad Complutense. Nadie me hizo ni caso, solamente el colegio mayor Cheminade se ofreció a coger la conferencia, pero ya era muy precipitado y su aforo era muy pequeño. Y bueno, desde aquí gracias al colegio Cheminade, porque sí que se ofreció. Es más, me acuerdo que yo daba clases también en otro colegio mayor, perteneciente a la Armada, y me cancelaron las clases a raíz de esto. O sea, imaginaos. Bueno, no solamente hablé con todos los periodistas que iban a venir a la conferencia, sino hablé con hablé con Pedro J. Ramírez directamente por teléfono, hablé con Luis María Ansón, que sí que publicó un artículo de opinión, hablé con Raúl del Pozo, con Manuel Vicent para que hicieran un artículo al respecto, con Jaime Peñafiel, que también publicó, pero bueno, básicamente ningún medio de comunicación de primera fila se quiso hacer eco de esto porque sabían lo que iba a decir don Antonio y cuál iba a ser su discurso. Solamente Xavier Orcajo de Intereconomía nos cogió el teléfono en directo y se comprometió en directo a llevar a don Antonio a su medio de comunicación, a Intereconomía, a que él expusiera lo que iba a decir en la conferencia. Y eso, pues bueno, he de decir que a pesar de ser Intereconomía, pues sí lo cumplió. Fuimos y sucedió esto. Eso depende de la Complutense, como les decía antes, y sorprendentemente a 2 días de producirse esa charla, le dicen que bueno, que tal vez sería prudente dejarla para más adelante, que ahora estamos en campaña electoral, que me la prohíben. Se la prohíben. Bueno, por favor, lo que usted quería más o menos desarrollar en esa conferencia. Creo que estamos en un momento crítico de la que fue transición española desde la dictadura de Franco a la oligarquía de partidos que hay hoy en España. El momento crítico es que está a punto de suceder
algo extraordinario en el porvenir inmediato, no en el futuro dentro de varios años, sino en un año, en 2 años, a corto plazo, y eso cualquier persona dedicada al conocimiento de la historia y de los acontecimientos puede aventurarse a predecirlo porque no se equivoca. ¿Cuál es entonces, según usted, el porvenir Eso sí, que le espera a nuestro pues, país? El porvenir de España, para comprenderlo, el cambio tan notable que implica sobre lo que hasta ahora hay, es que hasta ahora hay lo que se llama en Italia la partitocracia y en España partidocracia, es decir, el gobierno de los partidos, no el gobierno, ni hay soberanía popular, ni hay libertades, ni hay democracia, todo eso son falsedades, mentiras, que nadie se atreve a decirlo, pero son mentiras, no hay democracia ninguna, porque para que haya democracia tiene que haber separación de poderes y tiene que haber representación del que vota, del elector, y ninguna de esas dos condiciones se dan hoy en España. El jefe del partido que gana las elecciones resulta a la vez, si es mayoría absoluta, es dueño del legislativo, dueño del ejecutivo y dueño de los jueces, y todo, incluidos vosotros, todo el mundo lo admite como si esto fuera democracia, y no es verdad, esto no es democracia, ni se le parece de lejos, pero no estáis dando cuenta de lo que está pasando en España y va a pasar dentro de un año o 2, es una reforma del sistema oligárquico para acentuar la mentira, el engaño, para acercarse a lo que hay en Grecia y a lo que acaba de aprobar Italia. Italia sí que eso que hoy es lo hegemónico, que se llama que gobierne el partido más votado, que parece, uy, qué maravilla. No, eso es un escándalo. Eso es lo contrario a la democracia. Porque no hay democracia si no hay mayoría absoluta. Quien condena la mayoría absoluta no sabe lo que es la democracia. No puede haber democracias con mayoría relativa, porque tiene que haber mayoría absoluta, porque hay una convención en el mundo, tú, en mi familia, en todas partes, donde aquellas cosas que no queremos decidir o no podemos decidir por la fuerza, todos en nuestro corazón aceptamos que sea decidido por una votación libre, donde se tome obligatorio para todos lo que resulte ganador con la mitad más uno. Estamos de acuerdo en que gobierne la mayoría absoluta, pero ¿quién está dicho en qué parte del mundo, en qué país, en qué Grecia antigua, Roma o Estados Unidos, Revolución Rusa ni soviética, dónde se ha dicho alguna vez a alguien que el que tenga más votos que gobierne? Pues eso es una locura, una arbitrariedad, eso es retrógrado, eso no es inaceptable. Nadie puede aceptar un gobierno porque haya tenido más votos que otro, pero si no ha tenido mayoría. ¿Qué pasa entonces? Que han inventado los griegos, primero, como Italia ahora, que el voto sea obligatorio, cualquier cosa. Lo que es un derecho, convertirlo en un deber. Lo que es solamente cívico, convertirlo en político. Un deber político cuando lo que hay es un derecho cívico. Que pertenece al derecho civil, ¿qué es esto? Eso es lo que... Y cuando, mientras tanto, ¿qué es lo que se le acuerda? Un horror, que vote el más votado, pero mediante una ley como en Italia, que es a dónde vamos, que si el más votado saca, por ejemplo, el 30% de los votos, no importa, una ley aprobada por los 4 que hoy son aspirantes al gobierno, o a gobernar, que son los 4, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, esos 4 van a estar de acuerdo en algo porque ambos creen que pueden estar dentro de los 2 privilegiados, que van a adoptar una ley que van a aprobar los 4 dentro de un año, 6 meses, 2 años, inmediato. Una ley para que el que gane, el más votado, la ley, en virtud de esa ley, el Estado le dé un premio de la mayoría absoluta, le regale no 50 como en Grecia, 100 o 120 los que necesite para gobernar con mayoría absoluta. Es decir, la negación absoluta de la democracia. Eso es lo que era mi conferencia. Anunciar esto. Antonio, yo no quiero sin despedirme sin decir cuál es mi mensaje, que lo conozcan todos. Mi mensaje, después de 40, 50, 60 años de luchar por la libertad, sin ser ni de izquierda ni de derecha, porque busco la libertad, mi mensaje es: no votéis, no votar, porque la única manera de mejorar España es no votando, porque todos son corruptos. Si hay una abstención grande, deslegitima al poder y no lo tira, porque estas personas que no tienen moralidad ninguna
lo mismo gobiernan con el 60% que con el 10%. No es que absteniéndose caigan los gobiernos, pero absteniéndose se les quita a los gobiernos la autoritas, la moralidad. Y sin autoridad, un gobierno ilegítimo pero legal cae al menor movimiento. Por eso es necesaria la abstención, para hacer que caiga el sistema, que caiga el régimen y se sustituya por una libertad, un periodo de libertad constituyente, que no es ninguna tragedia. Si esto es corrupción, hay que acabar con las fuentes de la corrupción. Pero gracias a vuestra televisión, a Intereconomía, por haber tenido la deferencia de invitarme en un momento donde mi voz está más prohibida que nunca. Bueno, hasta aquí un pequeño resumen de cuál ha sido mi trayectoria política hasta ahora, que no se puede deslindar de la figura de Antonio García Trevijano, porque él ha sido mi maestro y ha sido la persona que, digamos, me ha indicado los caminos de búsqueda del saber, de cosas que yo jamás hubiera descubierto si él no me los hubiera indicado, que es lo que yo creo que tiene que hacer un buen profesor y un buen preceptor, ¿no? No situarse él como, digamos, el maestro que ha creado todos los contenidos, que no lo era, sino como la persona que te indica los caminos para averiguar por ti mismo la verdad y la fuente del conocimiento. Y eso es lo que yo encontré con él. Lo que además experimenté, que me ha hecho abrir este canal, el no querer cesar en la lucha, el defender a capa y espada de lo que yo estoy convencido que muchos españoles necesitan escuchar. Y sí deciros que yo con este canal no quiero imponer a nadie mi manera de pensar ni convencer a nadie. Lo que yo quiero es presentar unas ideas, un discurso que nadie está diciendo en España, ni en ningún medio de comunicación, porque es el discurso que en España está prohibido, y es el discurso de la libertad y el discurso de la democracia. Y de verdad que yo no pretendo con este canal convencer a nadie, lo que pretendo es ofrecer ese espacio, y como el que estoy convencido de la verdad de estas ideas que yo expongo soy yo, estoy convencido de que la gente que venga a este canal, por lo menos, no se irá igual que vino. Y para mí eso ya es más que suficiente en ese camino que he aprendido de no cesar en la lucha, de no cesar de decir la verdad, pase lo que pase, me guste, me disguste, hay que ser claro, decir las cosas tal y como son, porque solamente así podremos cambiarlas. Vivimos en un momento en el que todos los políticos están luchando por decirnos lo que ellos quieren, los proyectos que ellos tienen, pero ninguno está interesado en describir lo que hay, en decirnos qué es lo que hay. Porque lo que quieren es construirlo ellos, cuando hablan de proyecto de país. Los países no son un proyecto, los países son. Y los hombres lo único que pueden hacer es aprobar la manera de vivir en común, pero no pueden decidir quiénes son. Eso es lo que nos están diciendo los partidos políticos, que ellos nos pueden decir quiénes son. Así nadie sabe quién es, así España no sabe quién es. Así vivimos en la confusión que vivimos hoy en día. Por eso abro este medio de comunicación. Por amor a la libertad de pensamiento. Y eso es lo que yo pretendo con este medio. Abrir un espacio para crear o para florecer en las personas que estén dispuestas a la libertad de pensamiento. Y así que el hombre y la mujer sean lo que nacieron para ser, libres e independientes. Bueno, os emplazo a ver la segunda parte de esta serie de 2 vídeos que voy a hacer, en la cual quiero presentarme a mí y quiero presentar las ideas que yo defiendo. Y para ello, en este primer vídeo, pues he hablado, digamos, más de mí, más de mi trayectoria. Y en el segundo vídeo lo que voy a hacer es presentar la conferencia que se prohibió y que yo finalmente sí que pude hacer en el Ateneo de Madrid, donde don Antonio expuso pues toda la línea de pensamiento que él había ido defendiendo, lo que iba a suceder en España y además la línea de pensamiento en la cual yo también estoy inserto y en la cual yo me adscribo. Fue una conferencia que yo recuerdo con mucho cariño porque fue la última conferencia, la última gran conferencia, digamos, en la que don Antonio se tuvo una acogida del público abrumadora, como la que tuvo cuando presentó el discurso en la República en su momento, que casi 2000 personas en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid se van luego a proclamar la República por la calle Princesa. Y quiero presentarla en este canal porque fue una cosa que me costó mucho trabajo, que hice yo y que, bueno, pues que explica también un poco la trayectoria política de las ideas que yo defiendo y que en España están desterradas de la opinión pública. Bueno, hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo, os emplazo a ver el segundo. Salud y República.